Cordial saludo, mi nombre es Eileen Catalina Rodríguez, pertenezco al CEDAT de Fusagasugá del curso de Ingeniería de Sistemas y a continuación voy a explicar el ejercicio 4 correspondiente a la actividad 2 del curso de Física General. Primeramente lo que se debe hacer es interactuar con el simulador, con este simulador donde se tienen que llenar estos datos. Este se queda en 0, la aceleración se tiene que sustituir por 0, aquí, mientras que este otro dato se tiene que cambiar por el número de documento. Este. El último dígito del número de documento, en mi caso es 4, puede ser 4.2. Se le dan play, se espera que se llenen cada uno de los cuadritos. Luego va a aparecer un botón rojo que dice animación terminada y se le da en esta parte donde dice exportar datos. Aquí en exportar datos va a descargar un archivo Excel que se va a utilizar posteriormente. Luego se tiene que repartir el proceso porque son dos capturas como evidencia donde se cambia la aceleración por un valor positivo distinto a 0, puede ser 2.8. Nuevamente se espera que el cuadrito se llene con los datos y se exporta también. Aquí. Listo, le daría aquí, pero yo ya tengo mis datos. Entonces paso aquí a mi archivo, deslizo hacia acá. Aquí tengo que dejar evidencia, en este caso tomo captura y la pego aquí con los valores y aquí con la segunda. Luego recopilación de datos. Posteriormente se tienen que tomar esas tablas de Excel que se descargaron, se colocan aquí, se sustituyen las comas porque el archivo me va a dar comas, se sustituyen las comas por puntos y se agrega una columna extra que corresponde a la aceleración, porque el archivo de Excel solo me va a dar estos tres datos. Yo tengo que poner este en las dos tablas. Sustituyo las comas por puntos y agrego una columna de aceleración. Ahora análisis de datos. Posteriormente se tiene que ingresar a MATLAB, donde mediante una programación sencilla se van a realizar 6 gráficas, 3 correspondientes al movimiento rectilíneo uniforme y las otras al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son de posición versus tiempo, una línea recta, velocidad versus tiempo, una línea horizontal, aceleración versus tiempo, otra línea horizontal, y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una curva para posición versus tiempo, una línea recta para velocidad versus tiempo y una línea horizontal para aceleración versus tiempo. Interpretación de resultados. En la gráfica de posición versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme se mostró una línea recta, corroborando que la velocidad es constante. En contraste, la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado fue parabólica, evidenciando una aceleración constante distinta de cero. Aquí la diferencia básicamente es la forma de la línea. Mientras una es recta, la otra es curva. La gráfica de velocidad versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme manifiesta una línea horizontal, lo que demuestra que la velocidad se mantiene constante. La aceleración es nula, es de cero, y el movimiento progresa de manera uniforme en el tiempo. Por su parte, la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se representó como una línea recta resaltando el aumento de velocidad proporcional respecto al tiempo. Ahora, para la gráfica de aceleración versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme se indicó una línea horizontal donde la aceleración es nula y la velocidad es constante, mientras que la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se mantuvo, poniendo de manifiesto la aceleración constante frente a una velocidad que aumenta gradualmente. En conclusión, las gráficas demuestran el comportamiento del movimiento rectilíneo uniforme y el del movimiento uniformemente acelerado, evidenciando cómo la posición, la velocidad y la aceleración varían respecto al tiempo. En conjunto, los resultados coinciden con los principios teóricos del movimiento rectilíneo. Ahora, para dar respuesta a las preguntas, ¿cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de uno rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las gráficas que yo realicé? Bueno, mediante las características de cada una, primeramente en la de posición versus tiempo se representa como una línea recta para el movimiento rectilíneo uniforme, mientras que para el rectilíneo uniformemente acelerado se observa una curva parabólica.
En la de velocidad versus tiempo se ilustra como una línea horizontal donde la velocidad es constante, mientras que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se muestra una recta, esa ya es una diferencia, que refleja cómo la velocidad aumenta con el tiempo. Ahora para la aceleración versus tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme aparece una línea sobre el eje, o sea, es una línea recta donde la aceleración es igual a cero. Mientras que en la gráfica de aceleración versus tiempo también aparece una línea horizontal, posición distinta de cero. Esa es la diferencia, demostrando velocidad constante. O sea, en conjunto cada una tiene una diferencia que es clara, donde se puede distinguir mediante las gráficas. B, sobre el movimiento con aceleración constante, el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? O sea, el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando un objeto que está en movimiento tiene una aceleración de cero, no cambia su velocidad. Eso es lo que sucede, sino que es constante y la relación entre posición y tiempo es directamente proporcional. Posición y tiempo aumentan de manera proporcional, por eso se forma una línea recta. Ahora, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva en la gráfica de velocidad versus tiempo representa desplazamiento del objeto en un intervalo de tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. El área bajo la curva corresponde a un triángulo que está dado por desplazamiento igual a velocidad por tiempo. Mientras que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad aumenta de forma lineal y el área bajo la curva corresponde a un trapecio o un triángulo cuando se parte de cero. Eso es todo.